Están más preocupados por su conciencia que con su reputación, porque su conciencia es lo que eres y tu reputación es lo que otros piensan de ti. Y lo que otros piensan es su problema. Bob Marley. Estamos en esta mañana con Daniela Guevara, mi persona Viviana Tapia y Diego Valle, estudiante de la Universidad Nacional de Chimborazo con la carrera de arquitectura. Buenos días con todos, mi nombre es Diego Pablo Valle Romero. Actualmente soy estudiante de octavo semestre de la carrera de arquitectura y desde los 17 años realizo mis estudios universitarios en la UNACH. Vengo de una familia minoritaria, de hecho soy hijo único y dentro de mis habilidades y gustos personales, las artes plásticas siempre han destacado dentro de mí. Qué lindo escucharte, Diego. Cuéntanos, ¿por qué decidiste seguir arquitectura? La arquitectura la considero el resultado de una contraposición de dos gustos y disgustos al mismo tiempo. Por un lado, las artes plásticas, especialmente el dibujo, siempre me han gustado y las he practicado desde muy pequeño, de hecho desde los 4 años. Por otro lado, siempre he tenido habilidades a nivel matemático, siendo la física teórica uno de mis temas favoritos. Pero como lo había dicho, nunca quise estudiar ningún tipo de afinidad que vaya de la mano de una de estas dos cualidades con las que me defino, sino más bien siempre me han gustado tener puntos de inflexión o puntos medios. En este caso, arquitectura siendo el arte de proyectar y constituyendo una fina línea entre lo que viene a ser el arte de la matemática o de las ciencias exactas, y por otro lado tener la contraposición del arte como un medio de expresión. Me cautivó desde el inicio, la verdad, y de hecho elegí estudiar esta carrera desde los 13 años de edad, ya desde el colegio, y fue por eso que decidí estudiar arquitectura. Wow, es una interpretación muy linda de la arquitectura. Quisiera saber qué es el dibujo para ti en esta concepción arquitectónica. Para mí el dibujo, más que ser un arte, lo considero un amigo y parte de mí. Yo nací dentro de Saruma, pero estudié en una ciudad muy diferente y donde nunca tuve ningún tipo de relación familiar con ninguna persona. Además, mi cualidad de ser hijo único no me permitió ser una persona lo suficientemente sociable como para poder interrelacionarme con las demás personas. Por eso, y además sumando problemas médicos que he tenido toda mi vida, el dibujo ha sido un medio por el cual he podido socializar, he podido disipar penas y al mismo tiempo me ha permitido compartir mi conocimiento. Y además el dibujo se ha convertido en parte de mí por el hecho de que más allá de expresarme me permite comprimir sentimientos que pueda expresar por el mismo arte, ya sea por el dibujo a la pintura o demás temáticas. En esto que tú nos cuentas que eres un poco introvertido al ser hijo único y al ser de otra ciudad, de Saruma, ¿cómo fue tu proceso de adaptación al venir a Carriobamba a los 17 años y siendo hijo único? Yo considero que ser hijo único, más allá de verlo como una desventaja, de hecho te permite formar desde pequeño un carácter independiente y autosuficiente. Y bueno, desde que me gradué en los 17 no pasaron más de 1 o 2 meses desde que ya vine a estudiar aquí en Riobamba. De hecho, por parte de mi padre y de mi madre siempre tuvieron una afinidad que yo estudié por Cuenca o por Loja. Por un lado, porque dentro de ahí tenemos familiares de ellos que de cierta forma van a permitir no tener este tipo de base familiar a la cual poder socializar o poder recurrir en momentos especiales. Pero de mi parte, el hecho de tener esta vida un poco de hijo único y vivir en una ciudad muy, muy apartada de la misma, me dio esa facultad de no ser una persona que tenga un sentimiento demasiado profundo, y de esa forma me permitió poder adaptarme con facilidad. La verdad, nunca he tenido la necesidad de tener un padre o una madre al lado que siempre esté ahí, sino más bien solo contemplarla como un apoyo a nivel sentimental y no a nivel físico. Además, creo que otra de las ventajas de ser hijo único, y bueno, creo que más que ventaja,
es ser curioso. Siempre he tenido esta facultad de ser curioso. Y como yo durante toda mi vida, al ser hijo único, fui bastante mimado y al mismo tiempo nunca me dejaban realizar alguna actividad diferente a estudiar o a jugar. Yo no sabía cocinar cuando vine aquí a Riobamba, pero la cocina siempre me ha gustado, de hecho, y me gusta mucho cocinar. A pesar de que mis conocimientos son pocos, creo que mi motivación siempre va a estar más arriba de eso. Entonces, eso me ayudó a entretenerme. Además, en contraparte con el arte que siempre voy dibujando, pintando, eso permite quemar el tiempo extra que a veces tenía dentro de obligaciones académicas. Me alegra saber lo que nos hayas dado de parte de tu vida personal, pero quisiera que nos hagas una breve introducción de cómo es la arquitectura en tu vida y cómo es en lo exterior. Yo creo que la arquitectura va de la mano de una persona que sea responsable con la sociedad y con el medio ambiente. Porque dentro de la arquitectura contemporánea, los dos grandes lineamientos que encaminan hasta esta arquitectura del futuro, pues son el paisajismo y al mismo tiempo la planificación urbana, entendiendo el paisajismo como un elemento que permite un compromiso con el medio ambiente y con nosotros mismos, porque como nosotros sabemos, nosotros somos el medio ambiente, nosotros estamos dentro de eso, y si nosotros no nos comprometemos en primera instancia con el medio ambiente, pues indirectamente lo estamos haciendo con nosotros, porque le damos la espalda. Por otro lado, el urbanismo, como un medio de planificación y de ordenamiento, permite a las personas poder organizar actividades a fin de todos. Entonces, bueno, yo considero que la arquitectura prácticamente en esta época contemporánea es eso, es pues una pequeña misura, un pequeño eclipse entre estos dos grandes lineamientos que de hecho en un país tercermundista como Ecuador en los últimos años han tomado bastante fuerza. ¿Y eso cómo ha radicado en tu vida? Yo creo que primero tomando conciencia de los actos que nosotros hacemos y de que las personas aledañas a nosotros o dentro de nuestro círculo, tanto de amigos o familiares, lo hacían. Por ejemplo, bueno, era bastante evidente de que siempre que uno se tiene un terreno, pues se trata de ocupar la mayoría, ¿no? Pues para proyectar una vivienda que pues bajo un criterio poco objetivo es, mientras más grande, pues tendrá más espacio. Pero es que la arquitectura no es un espacio, la arquitectura es un medio y es un mecanismo que te permite vivir. Y el espacio, de hecho, solo se refiere a una pequeña parte de la arquitectura que se define por una actividad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en primera instancia es eso, poder cambiar la línea de pensamiento y entender de que no porque la casa es más grande, tenga más pisos, ocupe más del terreno, es la mejor, sino más bien las pequeñas cosas recapitulan mejores criterios que permiten a la gente de verdad vivir, considerando que vivir es un término que pocos entendemos, en el sentido de que vivir no es tener lujos, no es disponer de áreas grandes, sino vivir es sentirse bien y poder pensar siempre en actividades que permitan que la sociedad pueda progresar siempre en concordancia con los demás, siempre pensando en las demás personas y de esa manera también obteniendo triunfos y logros a nivel comunitario. Ya. Dentro de tus facultades, ¿cuál crees que son tus mayores fortalezas desde que iniciaste la carrera? A ver, yo siempre me he formado en base a 3 criterios, la verdad. Creo que de hecho forman más que de la carrera de mi vida. El primero para mí es muy importante porque es algo que mi papá siempre me lo ha recalcado y es el valor de la palabra. Porque la palabra radica como un mecanismo que te permite ser objetivo sin la necesidad de un contrato, sin la necesidad de un papel que te diga lo que debes hacer, sino que es mejor tomar este tipo de costumbre que de hecho es ambigua, no es una costumbre actual, pero que tiene un valor ético y de persona muy importante que quizás en las últimas generaciones ya se está perdiendo, porque ahora si todo no te lo notifican, si todo no te lo dan por escrito, no sirve.
Entonces, creo que sería el primero. El segundo sería ser constante, porque mucha gente piensa de que el éxito es una secuencia de logros, pero para mí no es así. Yo pienso que el éxito es una secuencia de errores, una secuencia de subes y bajas en la vida, pero que ser constante y siempre pensar en un propósito específico, sin la necesidad también de ser ambicioso, pues te permite ser. Y por último, creo que el más importante para mí, al menos, sería el hecho de aprender a reconocer y hacer conocer errores. Porque si nosotros no somos conscientes de los errores que cometemos, tampoco somos conscientes para corregirlos. Y por otro lado, utilizando este tipo de temática, si nosotros estamos en una capacidad lo suficientemente objetiva para poder corregir a los demás, pues también de hecho te ayuda a ti a poder formular un criterio más objetivo, más puntualizado y con una visión un poco más precisa de la vida, ¿no? Entonces yo pienso que por ese lado serían mis 3 cualidades más importantes. El primero, ser el valor de la palabra. El segundo, la constancia. Y por último, el hecho de hecho mi papá siempre me resumía en algo: si sabes algo, nunca serás bueno si no aprendes a compartirlo, porque de hecho de la mano de compartir lo que sabes es el progreso de una sociedad, y hay que siempre pensar en lo comunitario. Hablando en lo anterior, ¿qué valores consideras imprescindibles en la proyección arquitectónica? Yo creo que en la proyección arquitectónica el primer valor sería la identidad, porque cada vivienda, cada casa representa a la persona que lo habita. Y por otro lado, creo que el valor del compromiso con la vida y con el medio ambiente debería ser otro valor muy importante a la hora de proyectar un instrumento arquitectónico, un elemento. Entendiendo que estás en 8º semestre, ¿qué tema planteas para tu tesis y por qué elegiste ese tema? Ya, a ver, yo la verdad desde el principio yo tuve afinidad dentro de las cátedras de arquitectura por 2, diseño arquitectónico y diseño paisajístico, paisajismo. Yo el primer tema que planteé dentro de la cátedra de la tesis fue de hecho un diseño arquitectónico con una mirada paisajística en un elemento específico que, bueno, se lo había definido por un PDOT. Ahora, esta temática, a pesar de que estaba bien planteada, mi docente, que en este caso fue el arquitecto Esteban Cáceres, me había dicho que quizás, a pesar de ser un tema bueno y todo eso, dentro de la tesis podríamos hacer temas que sean más comprometidos con nuestros gustos. Porque sí, a ver, tengo un gusto particular por estas temáticas de arquitectura, pero mi gusto en general, más allá de la arquitectura en específico, es el arte. Y además, pues dentro de la carrera nunca se ha producido una tesis que tenga el lado artístico o el arte plástico. Entonces me incliné por ese tipo de tesis diferente y de hecho que va más a mi gusto. Si bien en principio ya era algo que me gustaba, el tema de diseño y eso, hacer de expresión gráfica considero que es un tema más objetivo para mí, que me permitirá ser más flexible, más, no sé, me sentiré un poco más agradable con el mismo proceso de enriquecimiento por parte de esta tesis. Ahora, el tema que yo elegí es... Primero consideré un arquitecto a nivel nacional que sea un poco diferente en cuanto a la línea de proyección o de formación profesional. ¿A qué me refiero con esto? Es de que todos los arquitectos se basan en una línea de proyección artística plástica, como puede ser el dibujo, la pintura, la escultura, la acuarela, para poder visualizar sus obras antes de ya generarlas a nivel físico. Pero el referente que yo utilicé es al revés. Él es un artista que luego de ya poder consolidarse como mismo, en este caso es un acuarelista y dibujante ecuatoriano, luego de consolidarse como un artista, se consolidó como un arquitecto. Y la arquitectura para él no fue un proceso que llevaba la línea de la academia, como es el caso del aprendizaje a través de planos, el aprendizaje a través de la lectura de fachadas,
de modulación y eso, sino que él aprendió la arquitectura de una forma diferente. Él aprendió el arte a través de sus pinturas, él aprendió la arquitectura a través del arte, que de hecho rivaliza bastante con la academia actual en todo el nivel, en todo el mundo, de hecho, porque es un aprendizaje súper diferente, que me llamó mucho la atención porque de cierta forma también yo, al ser una persona que siempre me he dedicado al arte, leo muy poco. Es una de mis decadencias a nivel estudiantil, porque leo muy poco. Pero de hecho la mayoría de cosas que leo, pues de hecho son prácticamente obligadas, ¿no? Y de lo que más aprendo es dibujar, y por eso dibujo. Yo no dibujo tanto por hacer arte, sino dibujo porque quiero aprender cosas que no puedo aprender leyendo, que de hecho no me gusta leer, ¿no? Bueno, ya en base a todo esto, el referente que escogí fue el arquitecto Muñoz Mariño. El arquitecto Muñoz Mariño es de la ciudad de Riobamba. Es un arquitecto que, bueno, teniendo la falencia de una entidad paternal, que en este caso fue su papá, desde una edad temprana él viajó a la ciudad de Quito. Durante toda su vida él se dedicó a pintar y a dibujar de una forma pues bastante empírica en principio, y luego dentro de su formación de segundo nivel o de colegio, este tipo de recurrencia en este tipo de artes le permitieron ser el primer ganador, y de la mano de Benjamín Carrión recibió el premio de lo que fue la Casa de la Cultura para ese entonces, y no solo de la mano de hecho del mismo fundador, que fue Benjamín Carrión, sino también del presidente de la época, que fue García Moreno. Entonces, bueno, en base a solidificación de una carrera artística y reconocimiento a nivel nacional, el presidente, en confabulación con el director de la Casa de la Cultura, le permiten realizar estudios de tercer nivel en México. Una por recomendación, ya que también tenían esta contraposición para que su formación artística se complemente con algo un poco más técnico como fue la arquitectura. Primero le dan el lineamiento de que estudie esta carrera, que era un poco intermedia dentro de todas las demás, y luego pues él decide utilizar las recomendaciones y se radica en México para realizar sus estudios de tercer nivel. Cuando él está en México, ya venía como un artista ecuatoriano prácticamente, pero coincide de que en la UTAN, en la universidad que él estudió, se da el primer concurso nacional de artes de México, específicamente en la técnica de la acuarela. Él concursa y se hace acreedor al primer premio o al primer ganador de este concurso dentro de la universidad, solidificando ahora ya no solo un legado artístico a nivel nacional, sino ya internacional. Y recordemos que aún estaba en su faceta de estudiante de arquitectura, tenía una edad bastante joven, y ya con este tipo de cargos o distinciones dentro de él, le permiten ser una persona bastante destacada dentro de la Academia de Arquitectura. Y posteriormente, luego de su graduación dentro de ya la carrera de arquitectura, incorporarse como un profesional de la misma, se le ofrece a él que pueda desarrollar su actividad de docente dentro del área plástica o del área artística de la misma carrera. Muñoz Mariño lo acepta con mucho gusto, y por ende empieza su actividad académica dentro de México como docente. Ahora, durante todo este transcurso de formación arquitectónica y ya docente, Muñoz Mariño tenía también una afición por los viajes, especialmente por las viviendas patrimoniales en las ciudades patrimoniales. Entonces Muñoz Mariño, a lo largo de su vida, recorre alrededor de 100 ciudades patrimoniales a nivel mundial, de las cuales 80 las va a dibujar en muchísimas obras dentro de él. Ahora, quizás en primera instancia esta necesidad de dibujar para él solo era pues una necesidad, sí, para su ámbito proyectual, pero también como una necesidad artística. Pero no fue hasta el año 2000, en la década de los 2000, que se le reconoce como el mayor cronista plástico de las ciudades a nivel mundial, solidificando ya una carrera de artista que empezó desde muy temprana edad, aparte de una distinguida carrera como arquitecto.
ya que Muñoz Mariño confabula dentro de los 4 pilares que trajeron el movimiento moderno al Ecuador. Y para los últimos años de su vida, Muñoz Mariño se dedica, luego de retirarse como tal de su profesión de arquitecto, se dedica a publicar sus obras, a mostrar en el Ecuador especialmente y en el mundo cuáles son las ciudades patrimoniales a través de sus acuarelas. De hecho, realizó muchísimas acuarelas a fin de que su propia casa, que es de hecho es la casa estudio que yo pienso analizar dentro de mi tesis, es la que recopila los mayores criterios arquitectónicos que fue capaz de visualizar durante sus viajes y dibujos durante toda la vida. Actualmente esa casa habitación Muñoz Mariño es el museo de acuarelas y de dibujo que se encuentra en Quito, el cual actualmente, como les digo, es un museo que va a recopilar todas sus obras a nivel arquitectónico y artístico durante toda su vida. Y bueno, la finalidad de mi tesis es entender este camino a recorrer que es diferente al de la academia, que no, Muñoz Mariño empieza siendo un artista que entiende el arte, entiende la arquitectura a través de dibujos y obviamente en base a un conocimiento muy empírico. Y luego solo utiliza la academia para complementar su formación de arquitecto, lo cual es bastante satisfactorio para las personas que a veces piensan de que estudiar algún tipo de profesión es seguir una línea y más bien no lo es eso, sino que la formación de un profesional va más allá de la academia y es lo interesante de esto en esta tesis, ¿no? Porque dentro de mi tesis al final lo que quiero hacer es analizar cómo al entender la psiquis, el proceso de entendimiento por parte de él y aterrizar dentro de su mayor proyección arquitectónica, que de hecho es su propia casa, entender cómo todo lo que vivió está ahí y cómo algo que él edificó para hacer su vivienda también fue factible y fue un elemento que pudo mutar hasta ser un museo actualmente, ¿no? Entonces eso sería mi tesis. Diego, me encanta escuchar cómo eres un estudiante muy comprometido con tu carrera. A esto quisiera saber, ¿cómo lo ves éticamente? ¿Qué es la ética para ti? La ética es un valor de vida, es algo imprescindible dentro de la formación de una persona que se refleja dentro de sus actividades académicas, profesionales y dentro del mismo hogar. La ética es algo que no se puede dejar a un lado, o de hecho debería ser algo que siempre debe estar dentro de la formación de hogar y luego a partir de eso pues ser evidente durante toda la vida. Entonces, ¿por qué pensarías tú que los arquitectos deben tener un comportamiento ético? Porque la ética, al ser un valor de vida, constituye un reflejo de la sociedad. Y una sociedad que esté educada en valores, específicamente en este caso la ética, es una sociedad que progresa, es una sociedad que siempre va a estar en un cambio continuo, dinámico, y siempre va a atender las necesidades de un pueblo que en un futuro llevará al progreso de un país, al progreso pues ya sea de una pequeña ciudad o de un pequeño pueblo. Pero sin ética no se puede realizar actividades porque la ética va de la mano de la verdad también. Y si no entendemos la verdad y la ética como dos conceptos imprescindibles dentro de nuestra vida, pues ninguna nación ni ningún pueblo podría progresar. Añadiendo a lo de mi compañera, ¿ha vivido una experiencia en la que su ética profesional se haya visto? ¿Cómo reaccionarías ante eso? Sí, porque la ética, al ser un elemento que está dentro de tu formación de vida, pues aprendes de ella, o sea, aprendes evitándola y aprendes haciéndola. Por supuesto, he sido parte de comportamientos éticos, así como no éticos, dentro no solo de la academia, sino de la vida, pero esto es muy bueno bajo mi criterio porque permite evidenciar de primera mano las falencias y las desvirtudes de este tipo de acciones y permiten aprender a discernir entre
entre lo que se debe y no hacer dentro de una actividad a nivel social o académica. Al contarnos que si has tenido o has visto, mejor dicho, comportamientos poco éticos en tus compañeros, ¿nos podrías comentar algo que has visto, has evidenciado? Ya, a ver, dentro de mi formación estudiantil diría que, bueno, creo que los más evidentes son la copia de trabajos, la copia de documentos que no son de nuestra autoría y que, pues bueno, a veces por cumplir nomás la demanda de un docente, de una tarea, se, se han plagiado, ¿no? Se han plagiado. Y ese creo que sería el más evidente. Ahora, dentro de otro tipo de comportamientos no éticos, creo que también es la acción de mentir a nivel verbal para justificar acciones que se han hecho pero que no se quieren reconocer. Ya, interesante escuchar eso. ¿Tienes algún arquitecto como figura a seguir? Y si crees que sigue los principios éticos que mencionaste anteriormente. Ya, a ver, yo tengo dos arquitectos famosos, uno porque es más artista y otro porque es una persona bastante, mm, tiene una proyección bastante poco común, de hecho es así, una proyección. Para mí, Frank Lloyd Wright es uno de los arquitectos más importantes dentro de mis referentes, porque su expresión gráfica es una configuración de Oriente y Occidente. Frank Lloyd Wright fue uno de los arquitectos precursores del movimiento moderno en lo que viene a ser Estados Unidos y de hecho es el docente de futuras promesas arquitectónicas de mediados del siglo XX como fue Richard Neutra. En ese caso, tomando el contexto de Frank Lloyd Wright, estaba en una época donde vender un proyecto era difícil e iba de la mano de la calidad de la calidad plástica del mismo arquitecto. Frank Lloyd Wright es una de las personas que empieza a realizar presentaciones de proyectos con una mirada más artística y no técnica. Confabula el hecho de perspectivas, de plantas realizadas mediante una metodología muy técnica, pero mostradas a partir de una expresión muy cautivadora para la época y de hecho de la mano de su proyección artística es lo que le permitió ser en primera instancia conocido y en segundo tener financiamiento para sus propuestas que de hecho para la época fueron muy chocantes, pero se convirtieron en los lineamientos de lo que actualmente es la arquitectura moderna. Ahora, por otro lado, Louis Kahn es otro de mis arquitectos favoritos porque, bueno, va de la mano de un gusto personal que tengo y es de que a mí me gustan mucho los tatuajes y de hecho tengo varios, pero los tatuajes para mí no son un arte, sino son un símbolo. Y lo mismo pasaba con Louis Kahn. Para él el arte no es, perdón, para él la arquitectura más allá que arte era un símbolo, era un elemento bastante importante y monumental a proyectar. Por ejemplo, Louis Kahn realiza la casa Zurich House, que es realizada para una mujer soltera que tenía, pues bueno, tenía un capital bastante bueno y base para una arquitectura buena y por eso también lo contrata. Pero Louis Kahn, dentro de su proyección arquitectónica, muestra lo que es la persona. Por ejemplo, ella era una persona que rechazaba mucho al sexo masculino y de hecho no estaba mucho a favor de lo que viene a ser el compromiso y el matrimonio. Louis Kahn dentro de la proyección arquitectónica utiliza analogías de carácter copulativo que permiten evidenciar este simbolismo dentro de la arquitectura. Y a pesar de que quizás en primera instancia ella no entendió esos símbolos, en un futuro, mediante las reinterpretaciones que se hicieron a la misma edificación, se pudo evidenciar cómo él mostró la identidad de la persona dentro de una arquitectura muy buena. Entonces, esos dos referentes para mí son muy importantes porque van de la mano de mi gusto y de lo que hago, ¿no? Diego, qué lindo escucharte, fue un placer haberte escuchado. Eres una persona ética que tiene sus comportamientos sumamente buenos, tienes un mentor de vida. Sabemos que esto es una muy buena, sabemos que la carrera de arquitectura está de la mano contigo.
Para finalizar, quisiéramos saber algún arquitips que puedas dar a un estudiante. Ya, a ver, yo creo que los arquitips es, para mí, ser organizado en primera instancia. Yo no voy de la mano mucho de que a veces se diga que no se tiene tiempo, que bueno, sí, es objetivo y también nos pasa, pero es que no hay tiempo porque no nos organizamos, sería lo primero. La segunda sea de que seamos curiosos, no solo en arquitectura, diría que en toda la vida. Ser curioso te permite aprender cosas que no te van a enseñar en la academia, son, como lo dice mismo, tips. Son cositas que te van a servir en pequeños detalles, pero que van a resaltar mucho dentro de tu proyección. Y bueno, primero quería dar las gracias tanto a Viviana como a Daniela por facilitarme esta entrevista. La verdad considero que fue muy interesante tocar estos temas y también el hecho de que me hayan elegido entre un compendio de estudiantes de arquitectura, pues es muy enriquecedor y la verdad les agradezco mucho, tanto Viviana como Daniela. Y bueno, espero que también en un futuro verlas como mis colegas, porque también somos estudiantes de arquitectura, pero en un futuro trabajar juntos creo que sería muy beneficioso para todos. Muchas gracias, Diego. Para nosotros igualmente fue un placer haber estado contigo.